Hola a todos. Una de las preguntas más comunes que se ha repetido estos días de curso es cuál es la diferencia entre el IPAP y la presión de soporte. Es por eso que como equipo hemos querido hacer esta cápsula de conocimiento para poder ayudarlos a entender mejor estos conceptos. Los invito a verla. Entonces, vamos a hablar sobre el modo ventilatorio de presión de soporte más PIP y además del modo binivelado. Para poder entenderlos a fondo, vamos a hablar de cada uno de sus conceptos por separado. El PIP va a ser la presión positiva al final de la expiración. Generalmente este nombre se le va a dar en los ventiladores pesados. Y vamos a hablar del EPAP como la presión positiva al final de la expiración, pero por lo general vamos a encontrarlo en los ventiladores de flujo continuo, los ventiladores livianos. Entonces, cuando hablemos de PIP y cuando hablemos de EPAP, vamos a hablar del mismo concepto, o sea, la presión positiva que va a estar sobre la atmosférica que le vamos a estar dando al usuario. Cuando hablemos de presión de soporte, vamos a hablar del nivel de presión que asiste la inspiración. Es prefijado por la persona que está seteando el ventilador y este va a ir por sobre el PIP. Y vamos a hablar del IPAP en relación a la presión positiva inspiratoria máxima seteada por el usuario. ¿Ya? Entonces aquí aparece la diferencia. Tenemos una presión de soporte, que va a ser la presión que va a asistir al usuario por sobre la presión positiva que ya habíamos seteado, o sea, el PIP sobre él vamos a dar la presión de soporte. En cambio, el IPAP es la presión positiva inspiratoria ya seteada. Eso quiere decir que seteamos la presión máxima. Eso es lo que muestra el esquema. Si nos fijamos en el esquema de la mano izquierda, tenemos un PIP. Sobre él sumamos una presión de soporte y la presión máxima alcanzada va a ser el PIP más la presión de soporte. Si miramos el esquema de mano derecha donde hablamos del modo ventilatorio binivelado, tenemos un EPAP, una presión positiva al final de la expiración, y un IPAP programado, que es la presión máxima a la que yo le digo al ventilador que debe llegar. Eso quiere decir que en este caso la presión de soporte, eso quiere decir la cantidad de presión con la que yo voy a asistir al usuario, es la diferencia, porque va a ser la diferencia entre el IPAP y el EPAP. Para entenderlo mejor, vamos a verlo con números. A mano izquierda, si tenemos un ventilador seteado con un PIP de 8 y una presión de soporte de 12, quiere decir que la presión máxima a la que vamos a llegar va a ser 20. ¿Ya? Porque va a ser el PIP de 8 más la presión de soporte de 12. Eso sería PIP más presión de soporte. En el caso del binivelado, si yo tengo un EPAP, o sea, la presión positiva al final de la expiración de 8, y programo un IPAP de 12, la presión máxima alcanzada va a ser de 12, porque eso fue lo que yo seteé. Yo seteé una presión máxima, una presión positiva en la inspiración, que es lo que señala su sigla. Entonces, en este caso, la presión de soporte sería el diferencial entre el IPAP y el EPAP, que en este caso es 4. Entonces, en este caso, este modo tiene una presión de soporte de 4. Con 4 unidades de presión, yo estoy soportando esta ventilación. ¿Ya? Si yo a este modo, con un PIP de 8, le pusiera una presión de soporte de 12, te llegaría a un IPAP de 20. Si yo tengo un IPAP de 20, que es la presión máxima, y un EPAP de 8, la presión de soporte recién en este caso sería de 12. ¿Ya? Entonces aquí lo importante entender es que estos dos modos son análogos en lo cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una presión positiva al final de la expiración y vamos a tener una presión extra que va a ayudar al usuario a inspirar. Pero no es igual en lo cuantitativo, porque la presión de soporte de 12 en la presión de soporte más PIP no va a dar los mismos valores que el IPAP de 12 en el binivelado. Eso es lo importante, entender que como soporte son lo mismo, como ayuda al usuario son lo mismo, pero no en los números. ¿Ya? Espero que les haya gustado, espero que los conceptos hayan quedado más claros y recuerden que siempre pueden escribirnos al mail del curso para que así resolvamos las dudas antes de la sesión sincrónica. Nos vemos, que estén muy bien.